Barcelona es, con diferencia, la ciudad más turística de España, con más de 12 millones de turistas y 35 millones de pernoctaciones en 2023, y la más popular entre el visitante extranjero, que supuso el 80% del total de visitantes ese mismo año. La historia de Barcelona se extiende a lo largo de 4.000 años, desde finales del Neolítico, con los primeros restos hallados en el territorio de la ciudad, hasta la actualidad. El sustrato de sus habitantes aúna a los pueblos íberos, romanos, judíos, visigodos, musulmanes y cristianos. A los pies de la Plaza de España, se alza uno de los centros comerciales más originales y deslumbrantes de la ciudad desde 2011. Un espacio de 6 plantas con tiendas de moda, alimentación, restaurantes, centro de deporte, cines y un mirador de 360 grados sobre la ciudad. Las Arenas de Barcelona se construyó en el espacio de la Plaza de Toros, del mismo nombre, y lo grandioso del proyecto del arquitecto británico Richard Rogers, autor del Centro Pompidou de París, fue conservar la fachada neomudéjar de 1900. Los barceloneses recuerdan ver impresionados la Plaza de Toros elevada con 400 gatos hidráulicos a 4 metros de su altura original mientras se derribaba el interior y se rebajaba el terreno para ubicar el parking. La obra tuvo muchos contratiempos, se vio envuelta en diversas polémicas y algún parón, pero logró inaugurarse en marzo de 2011. En el proyecto final, la fachada ha quedado elevada sobre una corona de hormigón y columnas de acero en forma de V, lo que, según el arquitecto, facilita el tráfico de peatones bajo sus pies. En la 6ª planta es donde se sitúa la cúpula mirador. En este nivel hay zona de restaurantes con entradas por el mirador. Aunque desde las terrazas de los restaurantes se tienen vistas de la ciudad, tendrás que acercarte a la barandilla para disfrutarlas. Uno de los monumentos más importantes de la Exposición Internacional de 1929 fue la Fuente Monumental de la Plaza de España, diseñada por Josep Maria Jujol, con una ornamentada decoración escultórica obra de Miguel Blay y los hermanos Miquel y Llucià Osler. De inspiración clásica, el sentido iconográfico de la obra representa una alegoría poética de España. El Palacio de Comunicaciones y Transportes es una obra de Félix de Azúa y Adolfo Florensa según un proyecto de 1926. Presenta una línea de estilo neoclásico inspirado en la arquitectura académica francesa. Era de los edificios más grandes de la exposición, con una superficie de 16.000 metros cuadrados. Las torres de acceso al recinto de la exposición de 1929, más conocidas como torres venecianas, son 2 torres gemelas, de carácter ornamental, situadas en la intersección de la Avenida de la Reina María Cristina con la Plaza de España. Su denominación popular se debe a su similitud con el campanil de San Marcos en Venecia. Obra de Ramón Reventós, fueron construidas como acceso al recinto de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Actualmente, hacen lo propio con el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona. Uno de los acontecimientos de los muchos que se celebran en Montjuïc fue la Volta a Catalunya 2026 con la edición número 105 que se celebró entre el 23 al 29 de marzo de 2026. La etapa final tradicionalmente recorre el circuito de Montjuïc con múltiples ascensiones al castillo. El 29 de marzo de 2026, la noticia principal fue la conclusión de la Volta a Catalunya 2026, donde el danés Jonas Vingegaard se consolidó como el ganador absoluto de la competición. Barcelona es una de las ciudades más dinámicas para el ciclismo en Europa, tanto para el transporte diario como para la competición de élite. Las 4 columnas simbolizan las 4 barras de la señera catalana y estaban destinadas a convertirse en uno de los símbolos del catalanismo. Debían estar coronadas por figuras representativas de 4 victorias aladas, que no se realizaron. Las columnas fueron derribadas en 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera.
Durante este periodo se eliminaron de forma sistemática todos los símbolos públicos del catalanismo para que no tuvieran el eco que les podía dar la Exposición Internacional de 1929 que tenía que celebrarse en Montjuïc. Ante todos los contratiempos históricos, Barcelona ha forjado su relevancia con el tiempo, desde ser una pequeña colonia romana, llamada Barcino, hasta convertirse en capital de Cataluña y segunda ciudad de España en importancia cultural y económica. Se trata de la fuente ornamental más grande de Barcelona y fue creada para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. ¿Y por qué se considera mágica? Si la ves de noche con su juego de luces y cascadas, lo entenderás. La Font Mágica de Montjuïc se sitúa delante del Palau Nacional, al final de la Avenida de la Reina María Cristina, el eje vertebrador de la Exposición Internacional. Es la gran pieza central de un conjunto monumental de cascadas, diseñado por el ingeniero luminotécnico Carles Buigas. Su proyecto perseguía convertir la avenida en un escenario nocturno de juegos de luces y agua con efectos sorprendentes. Para ello diseñó un sistema de gran potencia eléctrica, innovaciones tecnológicas y gran volumen de agua que convirtió el recinto en una referencia internacional. Aunque visites la Font Mágica de Montjuïc fuera de los horarios del espectáculo, no te defraudará, ya que en sí misma es un mirador privilegiado para contemplar la ciudad de Barcelona, ya que se extiende desde la Plaza de España hacia la ladera del Tibidabo. En 1929 se celebró otra exposición como la de 1888, que había dejado un grato recuerdo en la ciudad. Esta vez el emplazamiento elegido fue la montaña de Montjuïc, que de esta forma fue urbanizada y ganada como espacio público para la ciudad. La exposición internacional tuvo lugar del 20 de mayo de 1929 al 15 de enero de 1930, en un recinto proyectado por Josep Puig i Cadafal, que comenzaba en la Plaza de España, pasando por la Avenida de América, actual Avenida de la Reina María Cristina, donde se ubicaban los grandes edificios de la exposición, hasta el pie de la montaña, donde se situó el Palacio Nacional, el edificio principal de la exposición. En el Palacio Nacional se encuentra la sede principal del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Destaca por su colección de arte románico, considerada una de las más completas del mundo. Entre 1996 y 2004 al palacio se le hizo una ampliación con el objetivo de crear espacios para poder mostrar y almacenar todas las obras de la colección. Otra idea para la celebración de la exposición en Montjuïc fue en 1909 cuando Manuel Vega y March sugirió que el punto culminante en ese emplazamiento debía ser un gran templo del arte. Por fin se decidió en el año 1913 la ubicación definitiva en Montjuïc para la realización de una exposición de industrias eléctricas promocionada por las industrias del sector y la incorporación del Ayuntamiento de Barcelona. El llamado Palacio Nacional se construyó para la Exposición Internacional de 1929, dedicado a una exposición de arte español con más de 5.000 obras procedentes de todo el territorio nacional. Construido entre 1926 y 1929, tiene una superficie de 32.000 metros cuadrados. Su estilo arquitectónico, que puede definirse de ecléctico o de revival historicista, sigue el gusto que predominaba en la época, especialmente en edificaciones con fines conmemorativos y afán de grandilocuencia. Se fusionaron elementos del Renacimiento y del Barroco a fin de intentar combinar el clasicismo que era norma en edificios públicos y la arquitectura más típica y reconocible de España. Así,
La cúpula central puede recordar a la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano y a la Catedral de San Pablo de Londres, mientras que las torres laterales son casi calcadas de la Giralda de Sevilla. Frente a estos elementos verticales de cierta armonía y ligereza, el cuerpo del edificio resulta macizo, con forma de cajón y sin apenas ventanas. El monte de Montjuïc es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. A lo largo de los siglos ha pasado de ser una zona defensiva y estratégica a convertirse en un gran pulmón verde lleno de historia, cultura y panorámicas únicas. El Estadio Olímpico Lluís Companys, oficialmente hasta 2001, Estadio Olímpico de Montjuïc, es un recinto deportivo de titularidad municipal ubicado en la montaña de Montjuïc. Con la concesión a Barcelona, el 17 de octubre de 1986, de la organización de los Juegos Olímpicos de 1992, se acometió la reconstrucción del estadio. El 8 de septiembre de 1989 el rey Juan Carlos I lo inauguró como Estadio Olímpico de Montjuïc, con motivo de la Copa del Mundo de Atletismo de 1989, y 3 años más tarde fue escenario de las ceremonias de inauguración y clausura de los mencionados Juegos Olímpicos de 1992. Este monumento está dedicado al maratonista coreano Hwang Yeong-cho. El 9 de agosto de 1992, el maratonista, Hwang Yeong-cho, participó en la maratón, considerada la flor de los Juegos Olímpicos, y ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de verano en Barcelona. En 2001, la provincia coreana de Gyeonggi-do, tras su hermanamiento con Cataluña en 1999, regaló un monumento como símbolo de amistad para conmemorarlo. El Palau Sant Jordi es un edificio que se utiliza como escenario de grandes eventos deportivos, musicales y espectáculos de todo tipo. Hoy en día es la instalación olímpica más utilizada de Barcelona. La Plaza de Cataluña es una céntrica plaza de Barcelona, uno de los centros neurálgicos de la ciudad. Tiene una superficie de 5 hectáreas. La plaza contiene fuentes y estatuas, así como una rosa de los vientos o rosa náutica en el pavimento central. Constituye el punto de unión entre el núcleo viejo de la ciudad y el ensanche. De aquí parten importantes vías de la ciudad como la Rambla, el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña, así como la Avenida de Portal del Ángel, la gran arteria comercial de la ciudad y antigua Puerta de las Murallas. Hasta que se derribaron las murallas, el espacio actualmente ocupado por la plaza era una explanada a las afueras de la ciudad situada justo enfrente de una de las puertas principales, desde donde salían caminos hacia las poblaciones de los alrededores. Esto convirtió el lugar en el emplazamiento ideal para situar mercados al aire libre, y lo convirtió en un punto importante de la vida de la ciudad. Uno de los elementos más llamativos de la Plaza de Cataluña es el monumento a Francesc Macià. Este fue presidente de la Generalitat entre los años 1931 y 1933, hasta su muerte, y uno de los fundadores del partido Esquerra Republicana de Cataluña. También fue la persona que proclamó la fallida República Catalana desde el balcón del Palacio de la Generalitat el 14 de abril de 1931. La Plaza de Cataluña conecta con edificios notables en las calles aledañas, como el inicio del Paseo de Gracia, donde destacan obras de estilo modernista a pocas manzanas de distancia.
Es una ciudad valorada internacionalmente por aspectos como su economía, patrimonio artístico, cultura, deporte y vida social. Esta gran ciudad ha sido escenario de diversos acontecimientos internacionales que han contribuido a consolidarla, desarrollarla y darle proyección mundial. Los más relevantes han sido la Exposición Universal de 1888, la Exposición Internacional de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992. La Rambla, antiguamente también llamada Las Ramblas, es un emblemático paseo de la ciudad de Barcelona que discurre entre la Plaza de Cataluña, centro neurálgico de la ciudad, y el Puerto Antiguo. El paseo está lleno de gente de día y hasta altas horas de la noche. Paseando por la Rambla pueden verse varios edificios de interés, como el Palacio de la Virreina, así como el Mercado de la Boquería y el famoso Teatro del Liceo, en el que se representan óperas y ballets. La iglesia de Nuestra Señora de Belén, en catalán, es un templo parroquial católico de estilo barroco situado en la Rambla, en Barcelona, distrito de Ciutat Vella. Pertenece al arciprestazgo de la Rambla Pueblo Seco. Está catalogada como monumento declarado en el Registro de Bienes Culturales de Interés Nacional del Patrimonio Catalán. En 1936 se produjo un incendio en el transcurso de la Guerra Civil Española, fecha en que se perdió la suntuosa decoración barroca del interior. La fachada lateral, que da a la Rambla, tiene un almohadillado romboidal que se extiende también a la parte baja de la fachada principal, con dos puertas. La más cercana a la principal está coronada por una imagen del Niño Jesús, de Francesc Santa Cruz, y la otra es una copia moderna de la anterior, construida en 1906 bajo la dirección de Enric Senier y decorada con una imagen de San Juan Bautista Niño. El mercado de San José, popularmente conocido como La Boquería, es un mercado municipal que se encuentra en la Rambla de Barcelona. Además de ser un lugar donde se puede comprar todo tipo de productos frescos, es también una atracción turística, siendo objeto de estudio como caso paradigmático de la evolución y los desafíos de los mercados tradicionales en destinos turísticos.
Tiene una superficie de 2.583 metros cuadrados con más de 300 puestos ofreciendo una gran variedad de productos locales y exóticos, tanto a los compradores particulares como a los restauradores de la ciudad. Es el mercado más grande de Cataluña, el más variado en oferta alimentaria y también el más visitado por los turistas. Una de las calles laterales, de pocos metros de longitud, conduce a la Plaza Real, una plaza con palmeras y edificios con soportales que acogen multitud de cervecerías y restaurantes, y en la que se reúnen los fines de semana los coleccionistas de sellos y de monedas. La Plaza Real es una plaza pública de forma rectangular. Está situada en el barrio gótico, distrito de Ciudad Vieja, y colinda con la Rambla. Urbanizada en 1850, fue obra del arquitecto Francisco Daniel Molina. Concebida en estilo neoclásico sobre un tejido destruido de la ciudad, cuenta con la particularidad de que su ritmo clásico se subvierte, cambiando mínimamente los espacios entre pilastras, para dar la impresión de que la plaza es cuadrangular. El arquitecto también tuvo la sutileza de permitir la creación de pasajes para conectar las calles del tejido medieval que habían quedado cortadas por la plaza. La plaza está catalogada como bien cultural de interés local en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán. Como elementos destacados tenemos la Fuente de las Tres Gracias y las farolas. La fuente es obra de Antoine Duren y está compuesta por un estanque circular en cuyo centro se alza una taza con 6 mascarones que arrojan agua, sobre la que se ubican las estatuas de las Cárites, rematadas por otra taza superior. Las farolas fueron diseñadas por Antoni Gaudí en 1879, mediante un encargo del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de 2 farolas de luz de gas, elaboradas en hierro colado con base de mármol. Presentan 6 brazos de hierro con piezas de bronce en las articulaciones de los brazos. Las estatuas vivientes de la Rambla en Barcelona son artistas callejeros disfrazados que permanecen inmóviles, creando un ambiente pintoresco y artístico. Estas actuaciones añaden un toque de creatividad y nostalgia a uno de los puntos más visitados de la ciudad. La existencia de numerosos puestos de flores que teñían de color el lugar hizo que el famoso escritor británico, Somerset Maugham, calificara las Ramblas como el paseo más bonito del mundo. Está jalonado de kioscos de prensa, flores y otros por decidir, que sustituyan a las antiguas paradas de pequeños animales, principalmente aves, actores callejeros, cafeterías, restaurantes y comercios. Cerca del puerto acostumbran a instalarse mercadillos, así como pintores y dibujantes. Este monumento fue posible gracias a una suscripción popular, motivada por la gran popularidad que consiguió el dramaturgo Frederic Soler, más conocido con el seudónimo de Serafí Pitarra, considerado el fundador del teatro catalán. El monumento de estilo modernista consta de un pedestal de piedra de Montserrat con el escudo de Barcelona. El Paseo de la Rambla desemboca en el puerto antiguo, Plaza Portal de la Paz, donde se ubica la célebre estatua de Cristóbal Colón, y desde allí una amplia pasarela de paseo a la que se denomina Rambla de Mar lleva hasta el Muelle de España.
La estatua de Colón está situada en lo alto de la columna, y es una obra en bronce del escultor Rafael H., de 7 metros de altura. Representa a Colón con el brazo derecho extendido y el dedo índice señalando hacia el mar, mientras que en la mano izquierda sostiene una carta geográfica. En la base del monumento se emplazan 8 figuras de leones dispuestos de forma perimetral. Están en actitud de alerta, custodiando el monumento. El tratamiento de las figuras es naturalista, no en vano el escultor Vallmichana estaba especializado en esculpir animales. El barrio gótico es el núcleo más antiguo de la ciudad y su centro histórico, correspondiente en buena medida a la antigua ciudad romana, conocida como Barcino. Hasta principios del siglo XX, era conocido como «Barrio de la Catedral». El Cardo y el Decumano romanos son los ejes de urbanización históricos del barrio en su parte más alta, el antiguo Monte Taber en la plaza de San Jaime. A su vez, está compuesto por diferentes barrios que conservan su propia personalidad: la Judería, Santos Justo y Pastor, Santa María del Pino, la Catedral, Santa Ana, la Merced y el Palacio. Inicialmente, la denominación «Barrio Gótico» fue un eslogan turístico inventado por Adolfo Florensa, arquitecto y concejal del Ayuntamiento de Barcelona. La idea original de crear el barrio gótico fue sin embargo del escritor Ramón Rucabado. La iglesia de San Felipe Neri es una iglesia de estilo barroco situada en la plaza de San Felipe Neri, en el barrio gótico. Se construyó entre 1721 y 1752. Tiene un convento anexo que perteneció a la Congregación de Clérigos Seculares del Oratorio. El 30 de enero de 1938, durante la Guerra Civil Española, la iglesia fue escenario de un intenso bombardeo por parte de la aviación franquista, que dejó únicamente en pie la fachada y parte de la estructura de la iglesia. Como consecuencia, hubo 42 víctimas mortales, en su mayoría niños que eran alumnos de la escuela San Felipe Neri, al hundirse el techo del sótano donde se habían refugiado. Actualmente pueden percibirse con claridad los impactos de metralla del bombardeo en la parte baja de la fachada de la iglesia. La puerta de Santa Eulalia se encuentra situada en la calle del Obispo y la entrada es por el claustro, de forma similar a la Puerta de la Piedad. Las arquivoltas están labradas con finos follajes. Está construida con un arco conopial y en el tímpano hay una escultura de Santa Eulalia, reproducción de la original del escultor Antonio Claperós. A los lados de la imagen están tallados los escudos del obispo Francesc Climent Sapera, que fue el que costeó la galería de poniente del claustro. El conjunto monumental está dedicado a la memoria de los barceloneses que en 1809, en el marco de la Guerra de la Independencia Española, lideraron la insurgencia contra las tropas napoleónicas en la ciudad, en el fallido complot de la Ascensión, siendo posteriormente detenidos y ejecutados. El 3 de junio de 1809, tras el llamado «Proceso de la Ciudadela», un militar, el subteniente José Navarro, 2 civiles, Juan Massana y Salvador Aulet, y 2 sacerdotes, Juan Gallifa y Joaquín Pou, fueron ejecutados por los franceses en la explanada de la Ciudadela. Barcelona, ciudad rica en arquitectura e historia, alberga numerosos lugares emblemáticos. Entre ellos se encuentra el Pont del Bisbe o Puente del Obispo, un exquisito puente de estilo gótico que conecta el Palacio de la Generalitat con la Casa de Canónies a través de la calle del Bisbe.
Aunque pueda parecer que lleva siglos en pie, esta maravilla arquitectónica fue construida mucho más recientemente. Concretamente en una importante transformación urbanística con vistas a la Exposición Internacional de 1929. En 1927, Florensa hizo un inventario catalogando un total de 5 obras que se podrían definir como góticas en Barcelona. De hecho, el arquitecto Juan Rubió, autor del Puente Flamígero de la calle del Obispo de 1928, dijo que el barrio gótico no se ha de respetar ni mucho ni poco porque no existe. La casa del arcediano era el edificio en el que vivía el arcediano, una jerarquía eclesiástica ahora desaparecida, desde el siglo XII cuando la Catedral de Barcelona empezó a tomar la forma gótica actual. Desde entonces el edificio ha sufrido múltiples reformas. La más significativa es la realizada por Lluís Desplay d'Oms en el siglo XVI. Esta reforma convirtió a la casa en un palacete de estructura gótica, de organización libre ya que siempre ha estado condicionada al terreno, con una portada de decoración renacentista, patio interior columnado, galería, escalinata y fuente central. La estructura del barrio permaneció intacta hasta el siglo XIX, periodo que trajo grandes transformaciones en la estructura y morfología del barrio, como por ejemplo la transformación de los cementerios parroquiales en plazas públicas, el vaciado de grandes edificios con el consiguiente cambio de uso o el derribo de las murallas. La Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia, también llamada, en lugar de catedral, Seu en catalán, Seu, es la Catedral Gótica de Barcelona, sede de la Archidiócesis de Barcelona. Está dedicada a la Santa Cruz desde el año 599 y se añadió a partir del año 877 a Santa Eulalia, patrona de la ciudad de Barcelona. Actualmente es más celebrada como tal la Virgen de la Merced que, estrictamente, es patrona de la diócesis de Barcelona, pero no de la ciudad. Santa Cruz fue una joven doncella que, de acuerdo con la tradición católica, sufrió el martirio durante la época romana, al comunicar al gobernador romano las persecuciones que sufrían los católicos. El gobernador, lejos de ayudarla, la castigó por ser católica. Una de tales historias cuenta que fue expuesta desnuda en el foro de la ciudad y que milagrosamente, a mitad de primavera, cayó una nevada que cubrió su desnudez. La fachada neogótica de 40 metros de ancho consta de la portada flanqueada por 2 torres con altos pináculos, está ornamentada con todo tipo de elementos de estilo gótico de líneas verticales y con gran profusión de imágenes de ángeles y santos. El cimborrio, diseñado por el arquitecto Augusto Font Carreras, tiene una altura de 70 metros y se llevó a cabo entre los años 1906 y 1913. El coronamiento exterior del cimborrio se concluye con la imagen de Santa Elena, madre de Constantino, que se dice fue la que reencontró la verdadera cruz advocación de la catedral junto con la de Santa Eulalia. Esta escultura fue realizada por el artista Eduard Alentorn. En las terminaciones de las cresterías hay imágenes de ángeles alados. La puerta principal, situada en el centro de la fachada de la plaza de la catedral, proyectada por el arquitecto Josep Oriol i Mestres, es de estilo neogótico con un gran arco gótico con arquivoltas, presidida en su mainel por una escultura de Cristo, obra del escultor Agapito Vallmitjana, y a ambos lados de la puerta las imágenes de los apóstoles, del mismo autor. Junto a la catedral surgieron un amplio conjunto de iglesias, siendo la primera la de Santa María del Pino, iniciada en 1319 y prácticamente concluida a finales del siglo XIV. Presenta una sola nave de 7 tramos con bóvedas de crucería, con capillas entre los contrafuertes, siguiendo el tipo de las iglesias de órdenes mendicantes.
La fachada principal tiene encima de la portada un gran rosetón de 12 brazos del siglo XIV, destruida en el incendio de 1936 durante la Guerra Civil Española y reconstruido entre 1939 y 1943 por el arquitecto Josep María Llullol, basándose en fotografías y también en el estudio de los rosetones de los monasterios de Pedralbes y de Sant Cugat. El Paseo de Gracia es una de las avenidas principales y más famosas de Barcelona, debido a su importancia turística, áreas comerciales, negocios y un gran escaparate de obras destacadas de arquitectura modernista, como las edificaciones de los arquitectos Antoni Gaudí y Lluís Domènech i Montaner, declaradas Patrimonio de la Humanidad. La avenida está situada en la parte central de la ciudad, el ensanche barcelonés, y conecta la Plaza de Cataluña al este con la calle Mayor de Gracia al oeste. Configurada con estilo de gran bulevar, con 61 metros de sección, es tan solo 9 metros menor que la primigenia avenida de los Campos Elíseos de París. Con sus 1,6 kilómetros de longitud, ostenta el título de la calle comercial más cara de España en cifras de alquiler. En la última década del siglo, poco a poco todo el sector de la ciudad fue adquiriendo un protagonismo comercial atrayendo la burguesía, que hizo que se fueran sustituyendo las casas aisladas con jardín por edificios de pisos. La Casa Lleó Morera es un edificio modernista obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. El proyecto fue un encargo hecho en 1902 por Francisca Morera para reformar la antigua Casa Rocamora del año 1864, que albergaba la Sociedad de Fomento del Ensanche. Después de su muerte en 1904, su hijo Alberto Lleó Morera continuó las obras y dio nombre al edificio. La obra finalizó el 10 de marzo de 1905. La Casa Ametller es un edificio modernista de Barcelona colindante con la Casa Batlló y cerca de la Casa Lleó Morera. Fue proyectado por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch entre 1898 y 1900. Los tres edificios forman lo que se conoce como la Manzana de la Discordia. En este popular Paseo de Gracia está la Casa Batlló. La Casa Batlló es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Pertenece a su etapa naturalista, primera década del siglo XX, periodo en que el arquitecto perfecciona su estilo personal, inspirándose en las formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones estructurales originadas en los profundos análisis efectuados por Gaudí de la geometría arreglada. A ello añade el artista catalán una gran libertad creativa y una imaginativa creación ornamental. Partiendo de cierto barroquismo, sus obras adquieren gran riqueza estructural, de formas y volúmenes desprovistos de rigidez racionalista o de cualquier premisa clásica. El arquitecto se centró en la fachada, el piso principal, el patio de luces y la azotea, y levantó un quinto piso para los servicios de la casa, como lavaderos y trasteros. Finalmente, entre 1900 y 1914, el Paseo de Gracia se consolidó como el principal centro residencial burgués con la aportación creativa de los arquitectos modernistas como Gaudí y otros de la época. El Museo Tàpies es un museo y centro cultural. Está dedicado principalmente a la vida y la obra del pintor español Antoni Tàpies. Fue fundada por el propio artista en 1984. La idea era la de crear un centro para el estudio y la promoción del arte contemporáneo. Cuenta con una de las colecciones más completas de la obra de Tàpies, donadas por el propio pintor y por su mujer Teresa Tàpies.
La calle del Consejo de Ciento, en catalán, Carrer del Consell de Cent, es una calle del Ensanche de Barcelona. Recibe su nombre por el Consejo de Ciento, institución de gobierno municipal de Barcelona entre los siglos XIII y XVIII. En los años 2022 y 2023, en el marco del proyecto de reorganización del ensanche en Supermanzanas, el ayuntamiento transformó un tramo largo de la calle, entre la calle de Vilamarí y el Paseo de San Juan, en eje verde. De esta forma, el peatón pasó a tener preferencia por encima de los vehículos y la vegetación se convirtió en la principal protagonista. El templo expiatorio de la Sagrada Familia, conocido simplemente como la Sagrada Familia, es una basílica católica de Barcelona, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Iniciada en 1882, todavía está en construcción. Es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Es el monumento más visitado de España, y es la iglesia más visitada de Europa tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. La Sagrada Familia es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Trabajó en ella durante la mayor parte de su carrera profesional, pero especialmente en los últimos años de su carrera, donde llegó a la culminación de su estilo naturalista, en la que logró una síntesis de todas las soluciones y estilos probados hasta aquel entonces. Gaudí logró una perfecta armonía en la interrelación entre los elementos estructurales y los ornamentales, entre plástica y estética, entre función y forma, entre contenido y continente, logrando la integración de todas las artes en un todo estructurado y lógico. Desde 1915, Gaudí se dedicó prácticamente en exclusiva a la Sagrada Familia, que supone la síntesis de toda la evolución arquitectónica del arquitecto. La fachada del nacimiento, al estar dedicada al acontecimiento gozoso del nacimiento de Jesús, presenta una decoración exultante donde todos los elementos son evocadores de la vida. Se centra en la faceta más humana y familiar de Jesús, con una amplia profusión de elementos populares, como herramientas y animales domésticos. Después de la realización de la cripta y el ábside, todavía en estilo neogótico, el resto del templo lo concibió en un estilo orgánico, que imita las formas de la naturaleza, donde abundan las formas geométricas regladas. En 2025, el Ayuntamiento de Barcelona anunció su intención de ampliar la plaza de Gaudí hasta conectar con la fachada del nacimiento, eliminando el carril de circulación. El 30 de octubre de 2025, la Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo después de que un tramo de su torre central alcanzara los 162,9 metros.
De vuelta a la Plaza de España, nos encontramos en ambiente nocturno las Torres Veneciana. De planta cuadrada, las torres tienen una altura de 47 metros, que se divide en 4 secciones, la base de sillares de piedra artificial, el fuste de ladrillo caravista y una galería superior, formada por columnas de piedra artificial, sobre las que descansa la cubierta en pabellón de cobre. La Fuente Mágica de Montjuïc, popularmente conocida como Fuente de Montjuïc, está situada en la plaza de Carles Buïgas, en el distrito de Sants-Montjuïc, Barcelona. Es el elemento principal de un conjunto de juegos de luz y agua que se desarrolla en todo el eje desde el Palacio Nacional hasta la Plaza de España, que incluye cascadas y estanques, y en la parte inferior, hileras de columnas luminosas a ambos lados de la avenida. Hoy en día sustituidas por surtidores iluminados de proporciones parecidas y de mantenimiento más sencillo. En los años 80 se incorporó la música, y poco antes de los Juegos Olímpicos de 1992 se restauraron completamente. Fue construida con motivo de la Exposición Internacional de 1929 por Carles Buïgas en el lugar donde estaban situadas las 4 columnas. Carles Buïgas aprovechó para el diseño de sus fuentes el principio de reflexión total de la luz, estudiado por el suizo Jean Daniel Colladon en el siglo XIX, utilizando el agua como guía de luz de una forma parecida a lo que ocurre dentro de una pieza delgada de vidrio. Este fenómeno, estudiado por Sir Charles Vernon Boyce y patentado por John Logie, que se produce también, por ejemplo, dentro del metacrilato, teniendo como colofón su aplicación en la fibra óptica. La fuente fue uno de los escenarios externos para la celebración de los MTV Europe Music Awards del 2002 que se celebraron en Barcelona. En este escenario se presentó Bon Jovi entre otros artistas famosos. A partir del 2013, se celebra en este lugar la Fiesta de las Campanadas. Barcelona ha ideado un nuevo icono de la ciudad con un espectáculo en el que 12 volcanes de fuego, que acompañaron las 12 campanadas, y el Ésser del Mil-Lenni, una figura de 15 metros de altura hecha de hierro, que el resto del año se encuentra en el Parque del Mil-Lenni de Gavà, despidieron el año. Las campanadas son el momento estelar de la ceremonia, y a lo largo de la avenida, se instalaron 16 puntos de explosión, 8 a cada lado, de forma que los volcanes recorrerán desde las Torres Venecianas a la Font de Montjuïc, donde explotarán.
Visitar Barcelona siempre es una alegría y en esta ocasión, nos despedimos con la promesa de volver más veces.